este acto de presentación de Slava Kosov queremos también aprovecharlo para agradecer el haber renovado nuestro acuerdo de patrocinio una temporada más, y con esta son 21 temporadas que llevamos en conjunto, de los 30 años que tiene la historia de Valencia Basket y de nuestros 40 años que estamos ahora este año celebrando. El acuerdo de patrocinio incluye unas cesiones de vehículos Ford a los jugadores. En concreto están llevando 10 vehículos Ford y una furgoneta, que también pensamos renovarlos en breve. Y ya, sin más, pues queremos por último agradecer la presentación de este fichaje en nuestras instalaciones de Formontal en Valencia. Slava, como bien sabéis, destaca por ser un excelente finalizador cerca de la canasta y sobre todo por ser un jugador con una importante capacidad defensiva. No en vano puso más tapones que nadie en la Liga Endesa la pasada temporada, pese a llegar con la campaña comenzada, como todos sabéis, y se convirtió en el jugador más intimidador de la Liga, con casi un tapón y medio por partido. Slava, esperamos que desde tu llegada te hayamos hecho sentir cómodo en la que va a ser tu casa, hasta por lo menos el final de temporada. Estamos convencidos de que todo lo que nos vas a aportar a los dos lados de la cancha nos hará sentir orgullosos de contar contigo en nuestra plantilla. Y nuestra afición, que es buena entendedora del deporte del baloncesto, seguro que sabrá apreciar el trabajo y la presencia defensiva que tienes como seña de identidad. Si lo das todo, que sepas, Slava, que tienes siempre y tendrás a nuestra afición a tu lado. Nunca te abandonará y estará contigo en los momentos difíciles. Sentirás su apoyo siempre. Estamos convencidos que tú igualmente te entregarás cuando estés en la cancha. Así pues, te damos la bienvenida. Welcome to Valencia. Bienvenido a Valencia, bienvenido al Valencia Basket, y te deseamos muchísima suerte, y como a todo el mundo, porque en definitiva tu suerte también será la suerte del Valencia Basket. I'm glad to be such a city and such a team, and I think we will understand each other and we will compete well, and I will try improve and bring a lot to this team. Comenzado, dando a los buenos días a todo el mundo, ha dicho que está encantado de venir a una ciudad y a un equipo como es este, que por el tiempo que lleva trabajando con el equipo cree que van a jugar bien, que van a hacer un buen baloncesto, y que él viene aquí para intentar mejorar, para intentar traer todo lo que tiene para ayudar al equipo. Yeah, it was some trying a couple years ago. I think after China, Valencia also tried to sign me, but it was a certain period where I can be signed, but my ex-club, China club, has to let me go the 3 games before the season ends, but they didn't want to do it, so that's why I didn't came. And a couple of years before that also was trying, but I went to India. Dice que no es la primera vez que Valencia Basket va por él, que ha tenido interés al menos en intentar ficharle, que después de su temporada en China hubo un interés serio por parte de Valencia Basket, pero su equipo en China tenía que haber dejado irse antes de acabar su contrato y no se pusieron de acuerdo en continuar, y que antes de irse a la NBA también hubo algún interés por parte de Valencia Basket, pero que al final decidió por marchar a la NBA. Because I definitely don't want to play in some average or bad team, so after a successful last year and successful playing Eurobasket qualification, I was waiting for a good offer, which is Valencia was one of them, so that's why I choose. Dice que efectivamente que no tenía equipo hasta ahora porque después de lo que él considera que había sido una buena temporada pasada en Zaragoza y haber hecho una buena clasificación para el europeo, y estaba esperando una buena oferta de un buen equipo como la de Valencia Basket, que era el tipo de oferta que estaba esperando, y por eso no dudó para decidirse a venir a Valencia. We have small rotation on 5 positions, so I will bring more rotation with a lot of intensity,
and of course defensive skills. I'm very athletic and I will stop so many things opponents. Bueno, él dice que viene a alargar la rotación del 5, que evidentemente pues, se considera un jugador de equipo, un jugador que viene a aportar intensidad, que cree que el equipo juega con mucha intensidad, que cree que puede ayudar aportando intensidad y también que puede aportar su capacidad defensiva. Es un jugador atlético que puede ayudar en esa parte del campo y él cree que puede ayudar a contrarrestar las virtudes ofensivas de los jugadores de otro equipo. Yeah, I definitely feel comfortable and all the guys are very good personality and I'm still trying to find my rhythm, but I feel okay and the guys feel great too, so I think I almost find the rhythm in the team. Muy bueno como un grupo de chicos, de compañeros, y que a nivel personal aún le falta un poquito de ritmo, que es verdad que viene de estar prácticamente un mes parado y que todavía le falta un poquito encontrar ese ritmo, que lo está buscando, que se va encontrando mejor, pero le falta un poquito para estar. Traveling was great, everything organized well and as a very high professional club, I was enjoyed it. So, and the coach told me, of course, I have to be toughest, most on the defensive end, and we'll try to adjust to other part of the team, other part in offense and other things, but the most is the defense. Dice que el viaje en sí estuvo muy bien, muy cómodo, que todo le pareció bien organizado y que le ayudó a ver que ha venido a un club muy profesional y que está bien organizado, y que el entrenador le ha comentado que tiene que traer dureza al equipo, aportar esa dureza al equipo en defensa sobre todo, que tiene que ayudar al equipo en defensa, que tiene que ajustarse, que tiene que conocer el sistema ofensivo y cómo trabaja el equipo en ataque, pero que sobre todo le ha demandado que ayude al equipo en tareas defensivas. Yes, I already practiced it, 5 days. During the game Valencia played, I had personal practices and still now I have a full week. So I think it's enough to be in the team and to feel the game. Dice que sí, que lleva ya 5 días de trabajo con el equipo, que va a tener toda la semana sin partido europeo por delante para seguir trabajando, que cuando el equipo ha estado fuera o él ha tenido trabajo también individual, por lo cual se siente, pese a que sigue buscando su ritmo, se siente perfectamente preparado para ayudar el domingo si se estima oportuno.